Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo les voy a comentar algunos pocos trabajos presentados en el último Congreso de la Sociedad Americana de Hematología relacionados con hemofilia. Esta fue una sesión educacional en donde se hizo un breve raconto de en dónde estamos en el tratamiento de hemofilia, basada fundamentalmente en los nuevos productos de factor 8, factor 9 de larga duración, en algunas drogas, emicizumab específicamente recientemente autorizada, y dos palabras con respecto a lo que es terapia génica. Como sabemos, los productos de vida media prolongada utilizan básicamente tres métodos para prolongar justamente la vida media del factor, uniendo a la fracción FC de la inmunoglobulina G, utilizando albúmina recombinante o asociándolo a moléculas de polietilenglicol. Todos estos métodos actualmente en muchos países están autorizados estos productos, tanto para factor 8 como para factor 9. Lógicamente que la mayor ventaja se ha visto claramente en la prolongación de la vida media del factor 9, que hoy permite en esquemas de profilaxis usarlos una vez cada 7 días o una vez cada 10 e incluso 15 días y transformar el fenotipo de una hemofilia severa de un paciente en una hemofilia leve. La prolongación de la vida media en el caso del factor 8 no ha sido tan eficaz en cuanto a que la administración de profilaxis no se puede ver reducida más allá de 2 veces por semana. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de estos productos? Es que logran mayor adherencia al tratamiento de profilaxis, disminuyendo el número de administraciones endovenosas de los pacientes. Permiten que a lo largo de la semana el paciente transcurra menor tiempo con niveles muy bajitos de factor, y esto entonces se vería reflejado en una menor tasa de eventos hemorrágicos o la tasa anual de sangrado, y cuando esto se refiere a las articulaciones, menor artropatía. Todo esto llevaría a una mejor calidad de vida a los pacientes. No está claro el concepto de menor riesgo de desarrollo de inhibidor de estas moléculas en pacientes no previamente tratados. Ustedes saben que todos estos productos, la última fase de estudio, incluso post-marketing, es el estudio justamente de la población más vulnerable en hemofilia para el desarrollo de inhibidores, que son los pacientes que nunca han recibido ningún tratamiento de factor. Y también una cuestión con algunos reportes aislados en donde aparentemente el uso de estos productos en pacientes, sobre todo que ya habían fracasado con algún tratamiento previo de inmunotolerancia para tratar de erradicar el inhibidor, han tenido un resultado efectivo cuando han utilizado este tipo de productos combinados con alguna molécula de larga duración. Bien, con respecto al emicizumab, se hizo referencia al último trabajo publicado por Malangú, en donde este es el último grupo evaluado o tratado con el emicizumab. Recordemos que el emicizumab es un anticuerpo monoclonal biespecífico que tiene su función es la de ser cofactor o la de adquirir la función de cofactor de factor 8, activando el factor 9 activado y el factor 10. Se da una vez por semana en forma subcutánea, y el último grupo estudiado es los pacientes sin inhibidor, sobre todo en menores. Y en ellos se han dividido algunos grupos evaluando la utilización después de una carga que hace el paciente de una dosis de 3 miligramos kilo día una vez por semana durante 4 semanas, viene una fase de mantenimiento, y entonces dividieron subgrupos en este modelo, digamos, habitual, en el doble de la dosis, pero cada 2 semanas, y finalmente el último grupo, que lo que hizo es comparar a la misma población de pacientes en esta modalidad de 1.5 miligramos kilo
una vez por semana versus el mismo grupo de pacientes durante la fase no intervencional, pero que hacían profilaxis primaria. O sea, ya estábamos comparando en este grupo la eficacia del emicizumab comparado a lo que es hoy el tratamiento ideal del paciente con hemofilia severa, que es la utilización de profilaxis. Y en este grupo, también al igual que los otros, fíjense que han demostrado una eficacia comparable en la disminución de la tasa de sangrado anual. Hicieron hincapié en que recordemos que el emicizumab no es un tratamiento de la hemorragia del paciente con hemofilia, es un tratamiento de profilaxis que lo que hace es modificar la hemostasia basal del paciente y que ese paciente va a seguir teniendo o siendo susceptible a tener hemorragias, y en estos casos, en los casos de pacientes con inhibidor, la sugerencia es evitar los complejos protrombínicos activados porque estos han sido asociados a efectos adversos que ya vamos a describir. Y en los pacientes sin inhibidor, el factor 8 tiene mayor actividad que el emicizumab para el factor 9 activado, de manera que en estos pacientes, lógicamente, se debe usar factor 8 en caso de presentación de los eventos hemorrágicos. Acá claro que en nuestro país el emicizumab ha sido recientemente aprobado por la ANMAT solamente para la utilización en pacientes con inhibidor. Como les dije, los eventos adversos descritos con esta droga son fenómenos de tromboembolismo y microangiopatía trombótica, todos asociados al uso del complejo protrombínico activado en pacientes con inhibidor que tuvieron alguna hemorragia y necesitaron este tratamiento. 15% de pacientes presentaron reacciones en el sitio de inyección. Recordemos que la dosis se da por vía subcutánea, y aparecieron en pocos pacientes, en la actualidad ya son 3, anticuerpos neutralizantes anti-emicizumab. No son fáciles de medir, lógicamente, no está disponible la técnica, pero uno lo debe sospechar si el paciente está recibiendo emicizumab y comienza a tener un patrón de sangrado mayor al habitual, o encontramos una prolongación de la APTT, porque recordemos, ya vamos a ver, el uso del emicizumab normaliza el APTT. Ninguno de estos anticuerpos impactan sobre el factor 8. Con respecto al laboratorio, el paciente que usa emicizumab va a tener una APTT falsamente normal, un factor 8 falsamente elevado si lo medimos con los estudios coagulométricos, de manera que esto no puede ser un método de estudio para el paciente que está utilizando el emicizumab, y por ello, si necesitamos medir el factor 8 endógeno o el exógeno, o sea, la administración de factor 8 en el caso del paciente que no tiene inhibidor, o realizar las determinaciones de los títulos de inhibidor, sí o sí se deberán usar los test que utilicen, que sean cromogénicos y con utilización de reactivos bovinos y no humanos. ¿Qué cuestiones quedan sin resolver con el uso del emicizumab? Es si la falta de factor 8 impactará en la salud ósea o tiene otros efectos. Esto hablando de pacientes sin inhibidor, en donde la propuesta es utilizar el emicizumab desde el momento que nace el niño con hemofilia. ¿Cuánta exposición al factor 8 se necesita para que el paciente adquiera tolerancia? Sabemos que demorar la exposición al factor 8 está asociado al mayor riesgo de desarrollo del inhibidor. Entonces, si el niño comienza el tratamiento con emicizumab y se demora su inicio o su exposición al factor 8 porque la incidencia de hemorragias es menor, probablemente eso pase a ser un riesgo en ese niño para el desarrollo de inhibidor frente a futuras exposiciones con el factor 8. Analizar el costo-beneficio en la población sin inhibidor, y probablemente el emicizumab en el tratamiento de inmunotolerancia, o sea, mientras el paciente con inhibidor está haciendo inmunotolerancia, el uso de emicizumab permitiría probablemente disminuir la tasa de sangrado en estos pacientes y hacer la utilización de esquemas de bajas dosis de factor 8 durante la inmunotolerancia. Con respecto a la terapia génica, simplemente es mostrarles la cantidad importante de trials que están utilizando terapia génica. La hemofilia es una enfermedad ideal por ser monogénica
para recibir tratamiento de terapia génica, tanto de factor 8 como factor 9. Muchos de los estudios están en seguimiento y en prácticamente todos el vector utilizado es el adenovirus asociado. Simplemente remarcar en terapia génica que los resultados han demostrado hoy que pueden eliminar la necesidad de profilaxis en pacientes porque han logrado en algunos modificar el fenotipo de hemofilia severa a una hemofilia leve y que con el curso de los años, si bien ha habido una disminución o se observa una disminución del nivel de factor 8 o 9 obtenidos, estos siguen todavía siendo superiores al 1% basal del paciente. Esto va a hacer entonces que disminuya la tasa anual de hemorragias, que disminuya lógicamente el uso de factor 8 y factor 9, pero lógicamente hay consideraciones todavía no resueltas o no conocidas. ¿Qué pasa con la integración del DNA al genoma humano? ¿Cuál es el manejo adecuado de la toxicidad hepática? Todos estos trials han demostrado una toxicidad hepática de leve a moderada que se ha manejado con un curso transitorio de corticoides. ¿Dónde va el vector? ¿Por qué la producción de proteína es tan variable? Esto quiere decir, no hay dos pacientes que luego de recibir el tratamiento de terapia génica hayan logrado los mismos niveles de factor y no hay formas de predecir. ¿Cómo se podría evitar la inmunidad preexistente contra los adenovirus? Ustedes saben que la población general tiene alrededor del 30% de anticuerpos anti estos virus, por lo tanto estos pacientes no son candidatos a recibir la terapia génica. ¿Cuánto dura el efecto? No lo sabemos. Hay los trials que tienen mayor duración, van alrededor de los 6 años, pero se va notando un agotamiento en la producción del factor, de manera que con un optimismo marcado se piensa que alrededor de los 10 años y probablemente no mucho más. ¿Qué cantidad de factor es suficiente para lograr como carga del vector y lograr que se produzca este factor? Si se puede volver a administrar el gen, definitivamente no con el mismo vector. ¿Qué pasa con los niños? Este tratamiento está aprobado no solamente porque los ensayos empiezan en mayores de 18 años, sino que lo cierto es que en los niños el factor de crecimiento de la masa hepática determina que en pocos años la cantidad de hepatocitos que hayan sido infestados por el vector pase a ser un porcentaje demasiado bajo para que en los años eso repercuta en la producción de niveles adecuados o esperables de factor, y por eso al menos con este vector o con esta modalidad los niños no serían candidatos para terapia génica. Si es seguro usar en pacientes con hepatitis C por esta hepatotoxicidad que les comentaba, y si una vez aprobado o pasada la fase de aprobación se podría fabricar en gran escala después para su comercialización. Bien, este es un trabajo presentado por el grupo de la Universidad de Colorado. Está basado en la evaluación de la salud articular en los niños que se hicieron comparado a los 6 años que se hizo en un estudio y después a los 18 años en profilaxis. El primer estudio de evaluación de salud articular formó parte de un estudio muy conocido por los que hacemos hemofilia, que fue el primer estudio prospectivo randomizado de utilización o de tratamiento de demanda versus profilaxis en niños, que tuvo que ser interrumpido por la gran diferencia de resultados que tenían a favor de disminución de la tasa de sangrado en los niños que hacían profilaxis. Entonces, en estos niños, en ese momento se evaluó la salud articular alrededor de los 6 años. De este grupo de profilaxis, que fue considerada temprana, se evaluaron a los 18 años 15 de estos pacientes, y estos pacientes que les dije que habían iniciado a demanda, pero por una cuestión de ética se suspendió el estudio, estos pacientes pasaron a iniciar profilaxis, por lo tanto se los llamó profilaxis tardía, de manera que todos estaban en profilaxis, la diferencia era la edad a la que habían empezado. Y a este grupo de pacientes se los evaluó a los 18 años con resonancia magnética.
Y los resultados fueron estos. Esto fue en el primer estudio. ¿Sí? Fíjense cómo el daño articular está presente en el 7% de los niños a los 6 años que habían empezado profilaxis primaria versus el 50% de los pacientes que a los 6 años hacían solo tratamiento a demanda. Y este es el estudio de continuación, ¿sí? Algunos pacientes del mismo grupo a los 18 años y a los 18 años. Fíjense que un tercio de los pacientes que hacían profilaxis temprana igual mostraban o seguían mostrando lesiones articulares por la resonancia magnética. Lógicamente más bajo que el 77% que había iniciado una profilaxis tardía. Bien, esto es importante porque, bueno, ustedes saben que el inicio de la profilaxis primaria tiene como objetivo tratar de evitar que el paciente tenga artropatía. Sin embargo, aún con la profilaxis primaria, uno sigue viendo lesiones articulares en la edad adulta del paciente. Este trabajo, lógicamente, lo que muestra es que empezar profilaxis después de los 6 años versus antes de los 2 años se asocia a un aumento bien marcado del daño articular hacia la finalización del crecimiento de los pacientes, que la tasa anual de sangrado articular y el examen físico no son suficientes para evaluar o correlacional con el grado de daño osteocondral. Esto se refiere a que muchas veces nosotros evaluamos los pacientes y uno puede tener articulaciones que clínicamente parezcan sanas, pero en realidad no lo están, y si no lo están es porque tienen sangrados, y si tienen sangrados es porque no los sabemos reconocer o porque los pacientes o no los identifican o no los tratan adecuadamente. En general los llamamos sangrados subclínicos, pero evidentemente si la resonancia muestra un daño articular es porque el paciente sigue teniendo hemorragias. Bueno, lógicamente los pacientes que realizan adecuada profilaxis siguen mostrando, como les dije, alrededor de un tercio, y generalmente son los tobillos, las articulaciones más dañadas. Y otro dato interesante que arroja este estudio es que los deportes de medio y alto riesgo, que lógicamente eran realizados por pacientes que hacen profilaxis con mayor frecuencia que los que no hacen profilaxis o lo iniciaron tardíamente, en estos pacientes se ve daño articular, por lo tanto, primero, no deben ser recomendados. Segundo, la dosis de profilaxis que se utiliza estándar no parece ser suficiente si estos pacientes hacen este tipo de deportes. Este es también un subestudio de los trabajos con emicizumab, en donde lo que se hizo es evaluar la incidencia de algo que les diría que hasta este trabajo nunca se evalúa en los trabajos con hemofilia, que son las presencias de las hemorragias que no se tratan con el factor que uno está utilizando en el estudio o con el tratamiento que el paciente recibe habitualmente. Entonces son los 3 grupos, como les contaba, de la fase observacional del emicizumab. El primer estudio se hizo en pacientes mayores de 12 años con hemofilia e inhibidor, luego se inició el de menos de 12 años con inhibidor y por último el de pacientes con más de 12 años ahora sin inhibidor, ¿sí? Y cada uno de ellos era introducido en los distintos estudios para recibir el emicizumab. Entonces, lo que yo voy a mostrar es qué pasó con las hemorragias durante este periodo. O sea, acá el paciente hacía tratamiento con los bypaseantes o tratamiento con el factor 8. Lo que observaron es que en todos los grupos había un porcentaje que era mucho más marcado, lógicamente, en los pacientes con inhibidor de hemorragias que eran reportadas como no tratadas, ¿sí? Un alto porcentaje. Fíjense que eran en este grupo eran 103 pacientes y una gran cantidad de hemorragias en total, de las cuales más del 40% eran reportadas por el paciente como que habían tenido hemorragias pero no las habían tratado. En estos casos con bypaseantes, en este caso con factor 8, lógicamente menor por el hecho de que la mayoría de estos pacientes estaban también en profilaxis. ¿Qué muestra este estudio? Que las hemorragias no tratadas, esas que les mostré del 40%, un dato interesante es que el 50% eran referidas como hemorragias articulares, de manera que el hecho de que no fueran tratadas
da a pensar a la explicación de estas artropatías quizás más avanzada de la frecuencia que reporta el paciente de episodios hemorrágicos. Lógicamente que como era el reporte de los pacientes, uno puede considerar que eran o no eran hemorragias, en un paciente con artropatía crónica, o eran hemorragias en donde el concepto es espero a ver si me pasa con hielo, reposo, lo que sea, y espero hasta ver si requiero tratamiento, concepto obviamente de un tratamiento inadecuado, porque la premisa en hemofilia es el tratamiento precoz, ni bien el paciente sea noticia que tiene un evento hemorrágico. Entonces sugieren que uno siempre deba considerar, sobre todo en los trials y también en la vida cotidiana, nos pasa habitualmente en el registro, el paciente reporta la hemorragia que requirió tratamiento, pero no reporta las hemorragias que él decidió no hacer tratamiento, y que si uno indaga, el paciente cuenta o puede contar que a lo mejor en el momento del tratamiento la hemorragia se presentó unos días antes o a lo mejor la semana previa, pero no fue tratada adecuadamente. Y para finalizar, este es también un subestudio del estudio del CIPET. Les recuerdo que el CIPET es el primer estudio randomizado que estudió el tratamiento de usar factor 8 recombinante versus factor 8 plasmático con contenido de von Willebrand en el grupo poblacional de mayor riesgo de desarrollo inhibidor, que son los pacientes PAPS o no previamente tratados, que es el paciente que nunca recibió factor 8, ¿sí? Entonces, en ese grupo, cuyos resultados ya los conocemos y sabemos que indicaron que el uso de factor 8 recombinante está asociado a un mayor riesgo de desarrollo de inhibidor comparado al producto plasmático, lo que se hizo después es analizar, bueno, distintos factores o variables que se consideraron en este grupo, y en este caso en el ARCH se presentó la evaluación de la presencia de las distintas subclases de inmunoglobulina G, conformándose como anticuerpos antifactor 8. Entonces, bueno, como les dije, la presencia de inhibidores en los pacientes no previamente tratados es la complicación más importante que tiene el paciente con hemofilia A, sobre todo severa. Estos aparecen en general dentro de los primeros 20 a 30 días de exposición. 2/3 de estos anticuerpos son persistentes, o sea, no van a desaparecer espontáneamente y van a necesitar un tratamiento de inmunotolerancia con el intento de erradicarlos. Y siempre se busca un modelo que trate de alguna manera predecir cuál es el paciente de mayor riesgo, que es muy difícil en la práctica diaria. Muchos estudios han demostrado que las subclases de IgG 1 y 4 son las que están asociadas a los inhibidores, que las IgG1 en general aparecen en forma más precoz. Estos son los resultados puntualmente de este estudio, donde se analizaron las distintas subclases en los inhibidores que fueron persistentes y en los inhibidores definidos como transitorios, aquellos que desaparecieron después de los 6 meses de su aparición en forma espontánea. Y fíjense, lógicamente, que los inhibidores persistentes o permanentes, la prácticamente mayoría de ellos se caracteriza por tener 3 o más subclases de inmunoglobulina, donde siempre la 1 y la 4 están presentes. Y este estudio concluyó que en realidad tener un título alto, tener coexpresión de distintas subclases y una edad más elevada para el inicio del tratamiento, todas estuvieron asociadas a que la ocurrencia del inhibidor sea un inhibidor permanente o persistente, ¿sí? Que, como les mostré, hay correlación de que los inhibidores de alto título suelen presentar coexpresión de varias subclases, y que ni el tipo del producto, ni el número de días de exposición, ni el tipo de mutación, las 3 variables claramente relacionadas al desarrollo inhibidor, tenían relación con si el inhibidor era persistente o transitorio. Y esa es la última. Muchas gracias. Vamos a aprovechar a hacer una pregunta para el auditorio con respecto a todos los temas expuestos.
Tengo una pregunta para Pablo. Vos estás mucho más informado que yo de esto, pero yo leí el artículo hace un tiempo que salió en New England del Grupo Hércules. Y el objetivo primario era el tiempo de normalización del número de plaquetas. Y después había otros objetivos que vos incluso los pusiste a todos. Ahora, el objetivo primario, que es el número, los días de recuperación, la verdad que entre el grupo tratado y el placebo, la verdad es que yo no le veo muchas diferencias, porque el grupo tratado, la recuperación fue de 2 algo así, no me acuerdo exacto, 2.55 días versus 2.80 en el grupo placebo. De manera que el primer objetivo, el primario, no se cumple acabadamente. Sí se cumplen los objetivos siguientes. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en realidad lo que mostraron con el objetivo primario fue que el grupo de Caplacizumab a los 5 días tenía un 95% de recuperación plaquetaria. Lo mostré en un slide que se veían bien las curvas de recuperación. En cambio, el grupo de placebo tardó aproximadamente unos 12 días en tener una recuperación plaquetaria arriba de 150.000. Esa es la diferencia entre los dos grupos. Eso de 2.5 días, yo lo que comenté del grupo de Caplacizumab, que tenía una reducción de los días de plasmaféresis, que era una diferencia de 2,5 días. Había 5 días era de plasmaféresis para el grupo de Caplacizumab versus 7,5 días para el grupo placebo. Sí, en las recomendaciones del ASH para PTI incluyeron las recomendaciones de vacunas, porque de iniciales, para vacunar a los pacientes aún en el seguimiento, porque por ahí no tuviste tiempo de comentarlo, no lo sé. ¿Vacunas en los pacientes para que van a esplenectomía? En general. No. Sí, no estaban ahí en esas recomendaciones, no las he visto. Estaban como recomendaciones generales de precirugía, pero no vi, en el reporte ese no vi nada de vacunas previas. No sé si tiene alguien un comentario, porque son pacientes que después están inmunosuprimidos por los corticoides, después pueden llegar a recibir rituximab. Y quizás, es algo que me parece que hay que tener en cuenta al diagnóstico del paciente, no en el seguimiento. Entonces, me parece que cualquier guía debiera incluir una visión un poco más general, ¿no? Es como una crítica, ¿no? Sí, el comentario... Si usarlo o no. Y la verdad es que lo aclara que no aconsejarían, comparado con trombomiméticos, el rituximab, porque está como bastante comprobado el estado de inmunosupresión que quedan los niños. No, en la parte de pediatría lo aclaro, no leí la de adultos, perdón. Sí, la recomendación es que aquel paciente que va, como no tenemos una segunda línea estandarizada, ni todos disponemos de una segunda línea única, aquel paciente que tiene planificado recibir Rituxi, se recomienda 6 meses a 1 año previo a vacunarlo al paciente, o sea que eso está claro. Un pequeño comentario y ver qué opina el doctor sobre PTI. En la práctica clínica, en los pacientes que tienen requerimiento largo de corticoides o que recaen a dosis, cuando se reducen las dosis o se suspende,
la recomendación, digamos, a nivel hospitalario respecto de pacientes también con coberturas por ahí de difícil, que hacen muy difícil conseguir tratamientos con el trombopag o los otros tratamientos más complejos versus la esplenectomía. Si bien la esplenectomía tiene sus complicaciones, por mucho tiempo fue el tratamiento de elección, ¿no? ¿Qué opina el doctor respecto de eso? O sea, yo tengo varios pacientes que he tratado con esplenectomía, no he tenido complicaciones tan graves, un porcentaje alto siguen en remisión después de muchos años. Los que hicieron tratamiento con corticoides y respondieron bastante bien, hicieron esplenectomía, pero después bajaron el número de plaquetas igual, respondieron a mucho menos dosis de corticoides y anduvieron mucho mejor que los pacientes en general. Que un solo caso tengo de una paciente con un síndrome de Evans que la mantengo con azatioprina, por ejemplo, por tiempo muy prolongado, que cuando se bajó la dosis de 50 miligramos durante más de 3 meses, recayó las 2 veces y ahora está en tratamiento permanente con azatioprina a muy bajas dosis, pero que evita las recaídas del síndrome de Evans. No sé, me parece que la esplenectomía tiene un lugar muy grande todavía en la práctica clínica. Sí, sin duda. El tema también, digamos, comparando esplenectomía y rituximab, las tasas de remisiones duraderas definitivamente son mejores para la esplenectomía. Con los antagonistas de la TPO hay menos, todavía falta tiempo, digamos, pero van en esa línea. Las recomendaciones del panel son, sin lugar a dudas, por la menor incidencia de efectos indeseables en el largo plazo. Yo, a raíz de eso, que lo aclaré de los puntitos por el tema del costo, estuve averiguando un poco, porque me hizo ruido eso de que es más barato, y acá, haciendo un análisis de costos, sale prácticamente lo mismo, 4 ciclos de rituximab, que una cirugía, que una esplenectomía. Hoy al mostrador, digamos, un ciclo de rituximab, una aplicación de 700 miligramos, hice el cálculo, sale 170.000 pesos. O sea que por 4 son 680.000 pesos. Es el precio al público, digamos. El precio que lo compra o que lo vende la droguería, que lo compra la droguería y que se lo vende a la institución o a la prepaga, es aproximadamente un 50%, ¿sí? O sea que son más o menos 350.000 pesos. Y eso es lo que sale más o menos una esplenectomía en promedio, porque también depende de la obra social, depende del lugar donde se haga, depende de la posibilidad de complicaciones y demás, pero incluyendo alguna transfusión prequirúrgica con un poquito de corticoide y demás, y alguna estadía mediana o gamma, sale más o menos 350. O sea que acá estaría, si vamos solamente a los costos, estaría más o menos igual el costo de la esplenectomía. El rituximab no está aprobado, es off-label. Muchas obras sociales te lo dan igual porque hay mucha población joven para esto, adulto joven. Entonces, en general no hay tanto problema en que te lo aprueben cuando ya viene de algunas recaídas. Y la decisión de la esplenectomía es un tema, sí, a largo plazo es, yo diría que lo mejor, a mi modo de verlo, pero tener las complicaciones que no son pocas ni menores. Así que hay que creo que decirlo con el paciente también, ¿no? Bueno, cerramos la reunión. Agradecemos a los expositores y al público presente. Muchas gracias.